adorando a nuestro Dios y glorificándole. Ok, hoy quiero que pensemos en, como Mauricio dijo en la canción, de que muchas veces tenemos una hoja en blanco y queremos escribir muchas cosas nuevas, pero necesitamos recordar que sí, podemos comenzar cosas nuevas, pero que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a pensar en el propósito en cuanto a lo que es para nuestra vida, que es nuestra vocación, que es la meta o la visión que tenemos. Y cada uno tenemos nuestros propios planes y tratamos de convencer a Dios en que Dios lleve adelante eso que tengo. Hay veces lo hacemos socio o lo hacemos, depende de la necesidad, le entregamos todo. Cuando ya estamos fracasados, ahora le decimos: Señor, esto es tuyo y levántalo, y si va bien entonces lo hago socio y le digo: bueno, Señor, sigue bendiciendo esto. Y entonces depende de la situación, así tratamos a Dios muchas veces. Pero necesitamos pensar nosotros que todo comienza con Dios, todo, absolutamente. No hay nada casualidad o algo que buena suerte. Aún la buena suerte existe, pero Dios dice que la buena suerte es lanzada y Dios define a quién cae. Aún Él decide en cuanto a eso. Entonces no hay nada que sin su voluntad, que sin su poder se pueda realizar. Entonces, vamos hoy a pensar primero en el Salmo 139, en donde si leen todo el Salmo 139 va a ser de mucha bendición para todos, porque es un salmo en donde nos habla de la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia de Dios y muchos más atributos de Él. Entonces, ahí podemos partir, pero hay un versículo especial donde Él dice que mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? Y que luego fueron formadas todas las cosas conforme estaban escritas en tu libro, ¿cierto? Entonces hay un libro que Dios tiene y que ya está todo escrito antes de que nazcamos nosotros. Entonces va a decir: entonces qué gracia tiene vivir o qué propósito tiene uno esforzarse o hacer las cosas si ya Dios tiene todo escrito. No estamos hablando de fatalismo. Dios es soberano y su soberanía es tan perfecta y alta que Él nos dio voluntad y Él nos permite a nosotros decidir, pero Él ya tiene trazado para nosotros un camino. Es más, Él nos ha creado con capacidades, con talentos y aún con dones para que nosotros podamos seguir su plan. Entonces estamos perfectos para realizar para lo cual Él nos creó. Entonces no es casualidad. Lo que pasa es que nosotros creemos que soy mejor en esto y tomamos un camino que al final voy a llegar allá, pero ¿cuánto me ha costado? Entonces, si miramos en Isaías 55, vamos allí para comenzar, y el versículo 2, vamos a leer el 2, el 3 y el 8 y el 9. Entonces dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es... ¿por qué no gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y el versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios nos está diciendo aquí que, muchos de nosotros gastamos y invertimos y hacemos en lo que no quiere Dios. Y nos muestra por qué, porque a los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces lo que yo quiero esta noche es hacer un paralelo y mirar la vida de 3 hombres en el Antiguo Testamento
y ver cómo ellos vivieron, ¿cierto? Cómo Dios intervino en sus vidas, cómo Dios tenía para ellos un plan, pero algunos decidieron su propio plan. Y ese mismo Dios que vemos en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. Recuerden que ellos no tenían el Antiguo Testamento escrito todavía. Entonces ellos estaban viviendo como nosotros vivimos ahora. Aún tenemos nosotros más que ellos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en Génesis y comenzar allí con la vida de alguien, ¿cierto? En Génesis capítulo 4, y es un hombre, su nombre es Caín, que muchos sabemos, pero necesitamos mirar algo en cuanto a, entonces dice que no eres un accidente o una casualidad. Entonces necesitamos entender eso, que no estamos aquí por casualidad, no hay nada que, bueno, Dios permitió eso en mi vida o Dios quiere, no. Nosotros somos responsables por nuestras propias decisiones, pero Dios tiene un plan para nosotros y necesitamos entender cuál es ese plan y ese propósito para caminar dentro de lo que Él planeó para nosotros. Entonces, pensemos en cuanto a, si me da el clip ahí siguiente, por favor. Entonces, miremos capítulo 4 y recuerden que Abel y Caín fueron los primeros hijos que nos muestra la palabra de Dios allí. Y dice el versículo 3, 4:3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora Dios, vemos cómo interviene en la vida de Caín, ¿cierto? No es que, ok, ahora decimos, pero ¿por qué aceptó a uno y al otro no? Él está diciendo ahí que miró a Abel y miró a Caín. Él no miró primero su ofrenda, Él mira siempre primero nuestro corazón, y es lo importante. Entonces Él miró el corazón de cada uno y después presentaron su ofrenda, después Dios mira su ofrenda. Entonces vamos a entender eso un poco más, porque hay veces pensamos, bueno, pero ¿por qué despreció a uno y al otro no? Uno era el que llevaba lo mejor o lo peor, no era el corazón. Entonces Jehová dijo, versículo 6, dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces el versículo 7 es clave aquí, es importante. Dice, si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Caín? Dios sabe exactamente nuestro corazón. Entonces, Él le está preguntando, ¿por qué has decaído? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué está así? Y Él dice, ok, sabe bien que el pecado está a la puerta, ¿cierto? Y cada uno decidimos lo que vamos a hacer. Entonces, Él decidió, ¿cierto?, llevar la ofrenda que no era de acuerdo a lo que Dios pedía, ¿cierto? Pero primero en su corazón, me imagino, pensó, ¿por qué yo tengo que llevar, ¿cierto?, un cordero? Más adelante lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento, que Dios lo confirma. ¿Por qué? Porque no estoy yo defendiendo a Abel ni soy contra Caín. Solamente estamos mirando lo que Dios muestra de cada persona. Entonces Dios interviene en la vida de él, le dice, ok, si no hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Entonces, el bien, ¿qué tiene que ver con, qué es el bien? Porque decimos, ok, Jesús dijo, no hay ni uno bueno, pero el bien ahí es obediencia, es lo que Dios le está diciendo. Si obedecieres, ¿cierto?, no serás enaltecido. Con todo esto, ¿sí?, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado es la rebelión, la desobediencia, ¿sí?, mi naturaleza que no quiere obedecer. Entonces, con todo esto, ¿cierto?, su deseo será para ti. O sea, mi decisión, mi deseo, voy a quedar atrapado en lo que yo deseo y anhelo, lo que yo pienso que debe ser. Entonces, Caín, él decidió llevar de la ofrenda de la tierra y presentarla a Dios. Ellos conocían muy bien cuál era la ofrenda, porque Dios le enseñó a Adán y a Eva, y Adán y Eva enseñaron a sus hijos. Entonces, aquí vemos ahora en cuanto a cómo
Caín actúa. Entonces, él en vez de reconocer, ¿cierto?, de humillarse, decir, ok, Señor, sí, no estoy haciendo lo correcto, no, mi corazón no está bien. Entonces, él continuó con su rencor y dice ahora, Caín dice a su hermano que salgamos y le mata, ¿cierto? Entonces, el versículo 11 dice ahora, Dios le llama y ahora Dios le dice el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, miramos aún la insolencia, o sea, alguien que responda así, no más a su padre o a alguien en la tierra, ¿cierto? ¿Cómo iría? Ahora, solo hablando con Dios, o sea, vemos que no había ningún temor de Dios, en absoluto. ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? Y Dios le dice, y le dijo, ¿qué has hecho? Aún le pregunta, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces miremos que cada muerte, cada asesinato, cada cosa que se haga, no queda impune. La sangre estaba clamando desde la tierra a Dios. Entonces, aunque Dios es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, aún hay un testimonio. Imagínense cuánta sangre derramada está clamando a Dios, ¿sí?, por justicia. Y Dios está esperando todavía un tiempo para que se arrepientan muchos, para que puedan conocerle. Esa es la misericordia de Dios, porque era de que ya hubiera terminado todo. Pero su misericordia es esa. Él siempre nos busca, Él siempre nos llama, Él siempre quiere que nosotros reaccionemos y nos arrepintamos, cambiemos y tomemos el camino que Él ha trazado para nosotros. Pero Él no quiso. Entonces dice ahora, con esa respuesta, el versículo 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces la maldición no era a él, sino a la tierra, ¿cierto? O sea, la tierra ya estaba maldita, pero él, ¿cuál era su profesión? Él era labrador de la tierra, ¿cierto? Entonces ahora la tierra no le iba a producir, ¿cierto?, como le producía. Entonces la consecuencia fue sobre lo que él mismo confiaba, en lo que él creía que no, yo soy un labrador y yo vivo de esto y yo ofrezco a Dios esto y si Él no me lo acepta, pues bueno, es problema de Él. Y ahí comenzó, entonces Dios le muestra que Él es soberano, que Él es dueño de la tierra, que todo ese fruto y todo eso que Él sembró y lo que produce es por bendición de Dios. Pero aún Él ni lo reconocía, aún desobedeciendo, Él iba contra Dios. Entonces Dios ahora da una consecuencia a Él y miramos Él lo que dice. Entonces Él dice, grande, dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fruto, ¿cierto? Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Ahora, ¿era un castigo de Dios? ¿Qué piensan? Porque a veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Desobedecemos y tenemos la consecuencia y ahora decimos, Dios, es que usted no me ayudó, es que usted no, ¿sí? Entonces es una consecuencia de sus decisiones. Él mismo decidió eso. Él mismo Dios lo buscó y le dijo, mira, si haces el bien no serás enaltecido. Entonces, sí, cambia tu decisión, arrepiéntete. Pero él siguió. Y ahora entonces él dice, grande es mi castigo, no es la consecuencia de su propia decisión. Él mismo, ese camino que él tomó, que él decidió, lo que él insistió y pensó que debería ser así, ahora las consecuencias comienzan a llegar. Y le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? Pero no es una consecuencia de nuestras propias decisiones. Entonces por eso Dios nos llama y es importante entender el propósito, la voluntad de Dios y para qué me creó Él también. Porque si yo no lo entiendo, entonces voy a ir contra lo que es la voluntad de Dios. Y Dios dice que Dios resiste al soberbio, ¿cierto? Al orgulloso. Y da gracia al humilde. Entonces Dios quiere siempre que nosotros bajemos nuestra cerviz. Porque el problema nuestro es que nos enorgullecemos, nuestro yo, nuestro ego. Pensamos que nosotros podemos, ¿cierto? Tenemos el mundo a nuestros pies y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y más cuando se es joven o chavo, ¿cierto? Peor todavía, uno vuela. Cuando ya llegan los años mayores uno sabe que no puede volar y entonces aprende mucho, pero es el camino de Dios el que nos lleva verdaderamente a la sabiduría.
el que nos enseña. Entonces, vemos aquí Caín que salió errante, Dios le puso una marca, pero Caín no fue que fue un fracasado. Vemos después, si lo terminan de leer, dice que él entonces fue y construyó una ciudad, ¿cierto? Y tuvo una familia, se casó y tuvo hijos, ¿sí? Y uno de sus hijos fue el primero que tomó 2 mujeres, entonces comenzaron a vivir en lo que enseñaba su padre, ¿cierto? Una desobediencia, no hay temor de Dios, entonces siguieron esa misma cadena. Eso es lo que Dios dice, sí, aún en los mandamientos, que visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, porque así se repite el mal, como el bien se repite hasta la 3ª y 4ª generación. De nuestro testimonio también el pecado y la maldad se repiten lo mismo. Entonces ahora vemos la 3ª y 4ª generación. Su hijo trabajó aún el hierro, el bronce, otros fueron ganaderos, otros fueron inventores de música, fueron los famosos en ese tiempo, tenían las bandas y todo eso, me imagino los conciertos, y también dice que comenzó la ley del hombre, ¿sí? Entonces uno de ellos dijo, ok, si Dios dijo que a Caín el que lo matare 7 veces pagará, entonces al que me toque a mí 70 veces lo pagará. Entonces la ley humana, ¿cierto? La ley ahora de cada uno de los hombres. Cada uno comenzamos a establecer nuestras propias leyes y decir, ok, si esto me hacen a mí, entonces esto va a ser la consecuencia. Y vemos ahí cómo comenzó el sistema, ¿cierto?, del mundo estableciéndose a través de la independencia de Dios. Entonces no es que no se pueda vivir y no puedan vivir bien, pero el fin de eso, Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, toda esa generación que comenzó a crecer fueron perversos, fueron malvados, fueron creciendo en el pecado y multiplicándose. Y la maldad comenzó a multiplicarse también. Entonces, igual hoy en día, nosotros, Dios quiere que nuestros hijos, ¿cierto?, que nosotros seamos testimonio para ellos, porque cada acto que yo haga va a afectar a mis hijos en el futuro y va a afectarme a mí en este tiempo también. Pero necesitamos pensar la próxima generación, porque somos responsables hasta 3 y 4 generaciones por nuestro testimonio. Entonces vemos a Caín aquí, que su decisión fue personal, que Jehová aún lo buscó para arrepentimiento, que él tuvo éxito y vivió independiente de Dios. Pero Dios tenía un propósito para él, Dios le llamó y le buscó. Entonces vamos a mirar otro hombre, en este caso un joven. Vamos a ir a Génesis capítulo 37 y vamos a mirar un poco de José. Recuerden que solo estamos mirando algo muy rápido, un pantallazo de cada uno de ellos, porque no tenemos el tiempo para poder verlo todo. Entonces José, recuerden que fue hijo de Jacob, fue el último, ¿cierto? Entonces era una familia que fue comenzando también sin conocer a Dios, en rebeldía. Jacob era el preferido de su madre. Entonces vemos todas las consecuencias de los padres, cómo alcanzan a los hijos, y así él comenzó también. Entonces él huyó de su padre, de su hermano, y se casó tuvo allí, fue engañado, así como él engañaba, porque Jacob significa engañador, hasta que Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces él iba engañando y lo que recibió fue engaño también. Entonces allá recibió engaño de su suegro. Entonces el capítulo 37 nos muestra ahora cómo tuvo a José en lo último. Y dice ahora el versículo 3, dice, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ahora vemos que Jacob otra vez comete el error, ¿cierto?, como padre, de favoritismo. No quiere decir que no podemos amar a un hijo más que a otro, pero él puso sobre él una túnica y era alguien especial. Y sus hermanos entonces lo aborrecían, no podían hablarle. Entonces nosotros mismos sembramos en la familia, ¿cierto?, las divisiones, la envidia, todo. Pero cada uno somos responsables de vivir delante de Dios. Así nuestro Padre, sea lo que sea, va a recibir el Padre la responsabilidad también, pero cada hijo
puede vivir de acuerdo al llamamiento, de acuerdo a la vocación que Dios le ha dado. Entonces José era alguien que Dios había llamado para algo específico. Entonces miramos en el siguiente versículo y él dice que él tuvo un sueño. Recuerde que en esa época no tenían la palabra de Dios y Dios se comunicaba a través de esa forma. No es que van a comenzar a decir, ahora entonces yo voy a pedirle un sueño a Dios a ver qué es lo que me tiene para mí. No. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo en nuestras manos para saber cuál es la voluntad de Dios. No es sueños. No estoy hablando aquí de sueños, sino aquí en este caso con José, Dios le mostró un sueño, dice el versículo 5. Y dice, soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces ese sueño era que él veía que habían 12 tamos, 12 bultos, ¿cierto? Y que todos se inclinaban a él. Entonces estaba indicando que él iba a reinar sobre sus hermanos. Después más adelante dice que aún el sol, las estrellas, ¿cierto? También soñó y que se inclinaron a él. Entonces su padre le reprendió y dijo, entonces nosotros también vamos a postrarnos ante ti. Entonces Dios estaba mostrándole a él, guiándole en cuanto a un propósito para su vida. Igual Dios en la palabra de Dios nos muestra a nosotros el camino y cuál es su voluntad y lo que tiene para cada uno de nosotros. Entonces miramos más adelante qué pasó con este José. Entonces vemos ahora que ellos eran pastores de ovejas, ¿cierto? Y dice el versículo ahora 19. El 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están sus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, os ruego que me muestres dónde están apacentando. Entonces este hombre le mostró y le dijo. Entonces vemos a José ahora un joven que era obediente. Dios le mandó a su padre a buscar a sus hermanos, a pesar de que ellos le aborrecían, a pesar de que no podían hablarle pacíficamente. Él fue y los buscó, no los encontró donde normalmente estaba, pero un hombre allí le guió, le apareció y le dijo que tenía que ir a Basán. Él no desistió, sino que él fue hasta allá. Entonces, aún dice que él llegando, sus hermanos lo vieron de lejos y planearon matarle, ¿cierto? Entonces dijeron, bueno, ahí viene este soñador de sueños, matémosle a ver dónde quedan sus sueños. Es lo que nosotros decimos también, ¿cierto? No, mire a ver qué es lo que dice que va a hacer. Pero Dios es soberano y no podemos torcer los planes de Dios. Él usa todo para nuestro bien. Entonces, allí dice que lo querían matar, pero que a su hermano mayor le salvó. Entonces lo echaron en una cisterna y después, cuando ya no estaba su hermano mayor, entonces venían unos ismaelitas y lo sacaron y lo vendieron. Dijeron, ¿para qué lo vamos a matar? Lo vendieron por 20 monedas de plata. O sea, José es un tipo de Cristo. Si analizamos varios puntos, él cumple varios tipos de Cristo. Entonces lo vendieron por 20 monedas de plata y estos ismaelitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron allí a Potifar. Entonces a Potifar él llegó como esclavo allí y también este joven comenzó a servir a Dios. Él sabía y Dios le bendijo, Dios le dio la gracia de Dios estaba con él. Todo lo que él hacía era para su amo, ¿cierto? No era para José. Ahora, si nosotros tenemos la gracia de Dios y trabajamos duro, ¿para quién queremos las cosas? Lógicamente para nosotros, ¿cierto? O por lo menos que me dé un porcentaje, ¿cierto? Y no todo para él, porque entonces, pero él seguía siendo siervo, porque él era esclavo, había sido comprado esclavo y él no tenía derecho absolutamente a nada. Entonces toda la bendición iba para su amo. Y ahora después de eso, su amo le entregó toda la casa y se fue. Y la mujer puso los ojos sobre él y le insistió varias veces que se acostara con él. Aún planeó todo para poderlo hacer caer. Vino una tentación que a todo mundo viene en cualquier momento y especialmente en la edad. Él tenía 17 años cuando eso, era muy joven. Entonces, hay un versículo clave que quiero leerlo, porque él cuando tuvo que enfrentar esta tentación, él tenía muy claro lo que pasaba.
Entonces dice en el versículo el 39, y vamos a leer el versículo 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, cuando esta mujer lo acosaba, él le dijo, ok, yo lo único que me reservó mi amo fue la esposa. Y seguramente el amo no le dijo eso, pero él sabía que su esposa le pertenecía a él. Y él dice, ¿cómo voy a hacer este grande mal y pecar contra Dios? Entonces, él sabía muy claro qué era lo que agradaba a Dios y qué no era lo que agradaba a Dios. Era alguien que tenía el temor de Jehová. Entonces, él sabía, todos sus hermanos crecieron también, igual me imagino escuchando y conociendo, y Jacob enseñándoles cómo había aprendido de caminar con Dios, de su fe en él. Pero este joven tenía un temor de Dios y él fue fiel a Dios primero. Entonces le tendió una trampa y él fue a la cárcel ahora acusado porque le dijeron que él quería abusar de ella. Él no se defendió. O sea, ¿cómo seríamos nosotros de 18 años y que nos pase algo así? ¿Qué no haríamos? ¿Qué no buscaríamos? ¿Qué no trataríamos de conseguir al mejor abogado o alguien para que nos defendiera? Pero él fue a la cárcel y dice que él se ocupaba de todo lo que hacía allí, lo que había que hacer, y que Dios estaba con él y lo bendecía. Entonces, en donde él estaba, él sabía que Dios estaba con él. Eso es lo más importante en nuestra vida. Si Dios está conmigo, en donde yo esté, yo sé que hay un propósito de Dios y yo necesito ser entrenado y trabajar ahí, ser diligente. Él sabía que Dios lo tenía por algo en ese lugar y él simplemente servía fielmente, él era diligente, él mostró el amor de Dios, él nunca se quejó. Allí también Dios le dio el don de revelar los sueños, y a dos que llegaron a la cárcel, el copero y el panadero, les reveló sus sueños y se cumplieron. Y después de mucho tiempo entonces Faraón soñó y este hombre le recordó. Entonces ustedes saben la historia más o menos, él llegó a ser el segundo de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios le reveló que él iban a venir 14 años, 7 de abundancia y 7 de escasez. Y le dio la sabiduría a él y fue colocado como administrador de Egipto. Al final de esos capítulos dice que él compró toda la tierra de Egipto. ¿Para quién? Para Faraón. Eso no era de él. Imagínense si a uno lo ponen de segundo de Honduras, ministro de finanzas y todo, ¿cuánto ganaría un ministro? ¿Cuánto sería de él? Por lo menos un 30-40%, ¿cierto? Pero José no tuvo absolutamente nada. Dice que todo lo adquirió, todas las tierras y todos los siervos, todos quedaron para Faraón. Él quedó como dueño de la tierra, todo, excepto los que él alimentaba. Eran los únicos que no vendieron sus terrenos. El resto, todo el mundo quedó bajo el dominio de Faraón. Por eso él se convirtió en el Dios de la tierra. Entonces vemos, de pronto puede empezar, pero eso fue, usted sí cree esas historias, usted sí piensa que eso fue verdad. Bueno, probemos con nuestra vida donde vamos. Al final vamos a ver realmente si caminé en la voluntad de Dios, si lo que Dios tiene para mi vida es real o no es real. Si yo no temo a Dios, yo voy a ver más adelante en mi vida todo lo que yo dejé de caminar con Dios y cómo eso ha sido para mi vida fracaso, que yo tengo que volver otra vez a donde me desvié si quiero reconciliarme con Dios y volver a comenzar. Si no, pues yo voy a seguir mi camino y el final va a ser separación de Dios. Entonces José vino aquí a ser el segundo, él guardó a toda la tierra de la hambruna, su padre llegó a Egipto y comenzó allí Dios el plan para formar el pueblo de Israel en 400 años de esclavitud. Entonces ahí estaba un plan para José, para preservar la vida y para formar el plan de su pueblo también. Entonces vemos a José que fue ese hombre que Dios usó para engrandecer a Faraón, ¿cierto? Porque Dios después dijo, ok, yo engrandecí a Faraón para mi gloria. Y después Dios le mostró a él quién era el Dios verdadero. Entonces todo es un plan de Dios. Puede engrandecerse lo más que quiera, pero si nos levantamos contra Dios un día nos va a mostrar quién es el dueño de todas las cosas.
ese es el segundo. Vamos a mirar el tercero, y el tercero está en la vida de Moisés. Entonces vemos a Moisés, que Moisés fue llamado también de... vamos a Éxodo 3, por favor. Y en Éxodo 3 vamos a mirar entonces cómo Dios llamó también a Moisés. Entonces, todo lo de Moisés también ya sabemos la historia, pero si no pueden leerla porque es algo que nos va a ayudar a nosotros, cómo Dios actúa. Entonces, Moisés fue aquel que fue salvado de las aguas. Faraón había dado, después de muchos años, alguien que no conocía a José, dio el mandato de que todos los que nacieran niños los mataran, solo las mujeres. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba creciendo mucho y él tenía temor de que se convirtieran, se fueran contra ellos. Entonces, a Moisés se le preservó la vida, no tuvieron temor del juicio del rey. Y entonces este Moisés, en el capítulo 3, Dios, después de 40 años de vivir como hijo de la hija del faraón, y que iba a ser descendiente aún a ser el faraón, él renunció a eso, pero él dice que por seguir el plan de Dios que tenía. Entonces en el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces ahí Dios se reveló a Moisés y le comenzó a dar la visión y el plan que tenía para él. Moisés se negó varias veces, dijo, no Señor, yo cómo voy a volver allá, y si me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir yo? Y él le revela el gran nombre, el yo soy, que él es el Señor de todo. Pero aún todavía él no creía, le dio una vara, se convirtió en serpiente, la hizo que la cogiera y lo envistió de poder y de autoridad para que él fuera. Y después él dijo, pero Señor, yo soy tartamudo, no sé hablar, soy lento, entonces ¿qué hago? Entonces él fue cuando él le dijo, yo no he creado al sordo, al mudo, al ciego, y yo sé lo que voy a hacer. Entonces él ya tenía preparado para a alguien que hablara por nombre de él. Entonces Dios aún nos muestra que si tenemos limitaciones, si tenemos defectos, si tenemos lo que sea en nosotros que ha permitido, es para su gloria. Pero muchas veces queremos quitarlo y no lo aceptamos. Pero Dios tiene un propósito con cada circunstancia en nuestra vida que suceda. Así sea físico, sea económico, sea de salud, sea de familia, sea lo que sea, Dios tiene un propósito muy claro para su gloria. Necesitamos buscarlo a Él primero y entender cuál es el propósito por el cual Dios permite lo que estoy pasando yo en mi vida, y después entonces ahora caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Moisés entonces fue enviado a Faraón, y él allí vemos todas las plagas que hizo, los 10 plagas que él presentó a Dios, era para tumbar sus dioses, todo lo que él tenía, para mostrarle quién era el Dios verdadero. Al final, él quitó todos los primogénitos, de hombres, de animales, de todo, mostrando que él era soberano sobre la vida también. Entonces, ahí todo el pueblo salió libre. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar al pueblo de Israel que él era el Dios de la tierra y que él quería formar un pueblo para él libre de todo que le obedeciera. Entonces la historia igual lo sabemos, pero quiero que miremos al final en Hebreos 11 cómo Dios dice por qué Moisés hizo lo que hizo, ¿cierto? Porque hay veces leyendo solamente ahí como que no tenemos muy claro. Y Hebreos 11:23, entonces él dice allí, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entendiendo, dice, por mayores riquezas
teniendo por mayores riquezas y vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y dice ahí, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, él, todo lo que hizo, los pasos que dio fue por fe, porque Dios estaba con él, Dios se había revelado a él, le reveló su plan, le reveló el propósito que tenía para él y él caminó por fe. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento no lo vemos así, pero aún en el Nuevo Testamento Dios nos lo revela, cómo actuaron estos hombres, cómo vivieron por fe. Y es lo que Dios quiere, que nosotros comencemos a caminar por fe, por las promesas que Él nos da en su palabra y obedeciéndolas. Entonces, si miramos en Primera de Juan para ver por qué Caín hizo lo que él hizo. Entonces, si miramos en Primera de Juan, ya les digo el versículo 3:12. Entonces vamos a mirar Dios que nos dice por qué Caín hizo lo que hizo. Y dice, ok, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, vemos ahí Dios cómo revela el corazón de cada uno. Dios conoce exactamente los motivos por los cuales nosotros hacemos cada cosa que estamos haciendo. Entonces, a Dios no vamos a poderle engañar. Nosotros podemos decirle a las personas, mire, mi propósito es este, mi meta es esta, pero yo sé que en mi corazón hay otra cosa. Y yo no quiero enfrentar a Dios, no quiero enfrentar la voluntad de Dios, no quiero arrepentirme, no quiero aceptar lo que Él tiene para mi vida, sino yo quiero seguir con el plan que yo creo que es mejor para mi vida. Entonces Dios sabe exactamente para qué me creó y cómo me capacitó, qué me dio para que yo pueda cumplir ese plan y ese propósito de Dios. Si no entendemos eso, entonces ahora, ¿qué guía tu vida o quién guía tu vida? Es la pregunta que nosotros necesitamos hacer ahora. Nosotros, ¿dónde estamos situados en donde estamos viviendo? Entonces, hay muchas... ¿Me ayudas, por favor? Es que no lo he encendido aquí con razón. Ok, perdón. Ok, lo dejo quieto. Ok. No. Ahí. ¿Qué guía tu vida? Entonces, a muchos nos puede guiar o puede guiarles. ¿Por qué? La primera es la culpa. Génesis 4:11 habla de Caín, ¿cierto? Dice que él entonces se ensañó, invitó a su hermano a salir y lo mató. Entonces, ¿qué fue lo que lo guiaba a él? La ira, ¿cierto? El enojo, la culpa, y fue errante por todo el tiempo. En vez de arrepentirse, en vez de ir a Dios y decir, Señor, sí, yo lo maté, perdóname, el Señor lo hubiera perdonado. Porque eso era lo que Él buscaba y busca de cada uno de nosotros. El Salmo 32, 1 y 2, vamos a leerlo un momentico porque es importante que leamos ese Salmo en donde nos muestra o nos confirma Dios. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ese es el hombre bienaventurado, lo que Dios busca a cada uno de nosotros, que seamos bienaventurados, que nosotros busquemos ese perdón de pecados, el perdón a todos nuestros pecados. Bienaventurado aquel al cual el Señor no culpa de iniquidad. Y la única forma, sabemos, es por el sacrificio de Cristo. Ahora, a otro lo guía la ira, ¿cierto? Y el resentimiento. Entonces, Job 5, 2, 8 también muestra ahí. Vamos a anotarlo y lo leen después porque el tiempo no me da. El temor, Primera de Juan 4, 18. Entonces nos habla allí en cuanto a que en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme en sí lleva en sí castigo, porque no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el amor nos está hablando del amor de Dios.
es el amor, es la comunión que yo debo tener con Él, el amor al prójimo. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, ese amor es el amor de Dios que Él derramó en nosotros por su Espíritu Santo. Si hay un temor en mi vida, este no es el temor del principio de la sabiduría, porque Él nos habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría y el conocimiento. Entonces aquí es el miedo que yo tengo, ¿cierto? Hacia los demás, hacia las cosas, lo que me va a venir, qué va a ser mi vida, mi futuro. Es toda esa parte que estamos nosotros temiendo. Y el materialismo es otra parte. Mateo 16:26 habla de que, ok, ¿con qué ganará el hombre si ganare todo el dinero del mundo y perdiere su alma? Entonces, no, el alma no se puede salvar con ningún valor material ni ningún dinero. Es el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, la cual perdona nuestros pecados. Si está batallando por ser grande y alcanzar el mundo, lo puede conseguir, pero el mundo le pertenece a Dios y todo es de Él. Entonces, por mucho que yo gane, que yo alcance, vienen esta noche a pedirme mi alma, ¿y con qué voy yo a pagar? ¿Con qué voy yo a redimir mi alma? No hay precio, no hay valor, lo único es la sangre de Cristo. Entonces, la aceptación, Mateo 6:24, es otra parte en cuanto a que tenemos nosotros el temor o buscamos la aceptación de las personas. Y Dios dice que no podemos servir a dos señores, ¿cierto? Porque terminaremos amando a uno y aborreciendo al otro. No podemos servir ni a Dios ni a las riquezas. Entonces ahí es donde Dios nos muestra que fuimos diseñados para un propósito, para un plan eterno y que Él lo tiene, pero que nosotros necesitamos buscar primeramente a Dios y su voluntad, la reconciliación, el perdón, cualquiera que sea nuestra vida en donde esté. Hay muchas otras cosas que guían a Dios, pero Él dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y está en Eclesiastés 3:11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces Dios lo ha hecho todo perfecto. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nos habla en 1 Tesalonicenses, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación tiene que ver con todo lo que es pornografía, con todo lo que el mundo nos vende y nos atrapa. Es uno de los pecados que más dinero produce en el mundo y nosotros caemos esclavos de eso. Entonces, santificación es que Dios me limpia, me aparta para Él y mi progreso, mi caminar es hacia Dios, apartarme más del pecado y cada día ser más como Cristo. Esa es la santificación, esa es la voluntad de Dios, para eso me llamó. Ahora, del deseo a la práctica, 4 preguntas que usted necesita responder. Anótelas y que trabaje en eso y pueda usted responder a eso orándole al Señor. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que ahorita en donde esté, la edad que usted tiene, en las circunstancias que está? ¿Qué puedo yo hacer ahorita, hoy? ¿Sí? La segunda es, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría a mí hacer en este momento? Y escribirlo. ¿Qué me gustaría ser capaz de hacer entonces? Ok, si ahí tengo una visión, una meta, un llamamiento, tengo que prepararme, tengo que saber qué es la voluntad de Dios, ¿cierto? Hacia dónde voy, cuál es el tiempo, cuál es la forma. Entonces Dios me va a llevar en cuanto a eso que yo debería ser capaz de hacer. Entonces ahí está la visión que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué debo hacer? Entonces ahorita, ¿qué tengo que hacer este año para comenzar a que mi vida realmente comience a vivir o a hacer la voluntad de Dios? Es lo único que nos va a llevar realmente a la victoria, al éxito. En Josué 1:9 dice que nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces todo te saldrá bien. Entonces, ahí tenemos en todo lo que es la palabra de Dios, su voluntad. Hay muchos caminos, hay muchas tentaciones, hay muchos desvíos que nos llevan lejos del Señor. Pero el Señor dice que Él está con nosotros, que el pecado está a la puerta y la decisión es mía. Si yo me enseñoreo de mi decisión, de mis planes, de lo que yo quiero,
o voy a rendirme, voy a humillarme al Señor, voy a buscarlo en su voluntad y permitir que Él verdaderamente haga su voluntad en mi vida. Es mi oración que para nosotros este año podamos entender su voluntad y comenzar a vivir en esa santificación, y que como iglesia también podamos hacer luz en el mundo, en donde muchos no entienden ni saben, están en tinieblas, no distinguen su mano izquierda de su mano derecha, dice el Señor. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios.